2020 como con los 17 objetivos. Ya veníamos hace tiempo trabajando con la Consejería de Educación, pero creo que esta nueva alianza con los compañeros va a ser una alianza que realmente permita que la aplicación de los ODS tenga un carácter innovador. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nosotros queremos seguir reforzando, eso es lo que vamos a reforzar en los próximos años, eso es lo que la Junta de Extremadura tiene que hacer al fin en todos y cada uno de sus movimientos de acción política. Insisto, la Agenda 2030 no es una agenda de cooperación. La Agenda 2030 es una responsabilidad global. Y aunque la cooperación extremeña sea una cooperación muy cabezona en este sentido, vemos con mucho agradecimiento cómo las diferentes direcciones generales están asumiendo esta responsabilidad de una manera tan seria, tan coordinada y estoy seguro que además tan eficiente. Última idea, lo dejaba caer antes. La Agenda 2030 tiene una fecha límite. De hecho, cada vez que decimos 2030, hay por ahí algún gatito de estos que se mueren, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes. La Agenda 2030, porque tiene una fecha límite de aplicación. Y estamos en lo que se denominó Antonio Guterres en el seno de las Naciones Unidas, en la década de acción. No se trata de ponerle los logotipos a cada una de las acciones que hacemos. No se trata de poner de colorines todas nuestras intervenciones políticas. Se trata de lo que queremos que vosotros seáis capaces de hacer. Conocerlos, reconocerlos, aplicarlos y desarrollarlos en su totalidad. Como docentes, sois, si me permitís decirlo, como nuestro brazo armado pedagógico, os necesitamos y desde luego agradecemos que os hayáis apuntado aquí, que estéis conectados hoy con nosotras y con nosotros. Insisto, gracias a Fundación Ciudadanía, gracias al centro, gracias a la Dirección General y gracias a la compañera y a los compañeros trabajadores de la Fundación Ciudadanía. Pues muchas gracias a ti, José Ángel. Y ahora, para finalizar la primera parte de esta presentación, tiene la palabra Juan Pablo Venero, Director General de Innovación e Inclusión Educativa de la Junta. Pues muy bien, lo primero, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias, Fernando, porque estamos aquí en nuestra casa, así nos sentimos y así es, y encantado. Y muchísimas gracias a Fundación Ciudadanía por una vez más, como en tantas situaciones interesantes y con tanto contenido e ideas interesantes, por facilitar las conexiones y por hacer de conectores, y a la EXID, Ángel, como representante, ¿verdad?, de la EXID y máximo representante, máxima responsabilidad en este caso. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a poner el marco que tú has descrito estupendamente, ¿no? Un marco donde los objetivos tienen que ser únicos, los planteamientos tienen que ser únicos. Tenemos que tener muy claro que aunque tenemos mucho trabajo y mucho lío en el día a día, hay otras cosas de medio plazo que son más importantes. Has hablado de la década de acción y estamos encantados de comprobar qué fácil es en ciertas ocasiones trabajar conectados, trabajar por objetivos comunes y muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Sabes que encantado. Mira, has dicho esto, pues a Janet, buenas tardes también, por supuesto, a todo el equipo técnico que representa en este caso de Fundación Ciudadanía, por supuesto, y que hacéis posible esto. Mirad, lo primero es que me alegro muchísimo de que aproximadamente unos 80 compañeros del área de educación física, pues seamos los primeros que estamos aquí disfrutando de este curso, que es bastante innovador en su planteamiento y en su contenido. No hemos conocido, yo el primero, muchas acciones de este calado y de este tipo. Me da una pena tremenda, no sabéis cuánta, porque he revisado 20 veces la lista de las personas que estabais apuntadas y os conozco a la mayoría con nombre y apellido y me da muchísimo coraje y muchísima pena no poder tener este ratito de saludarnos, de vernos, de agradeceros, de presentaros a Juanjo, de presentaros a Ángel, a Janet y de agradeceros en persona que estéis aquí, porque al final, como tantas actividades que hacíamos en educación física antes de esta era COVID bendita y mala, ¿verdad? Bueno, pues uno de las fortalezas era poder encontrarnos y poder saludarnos, ¿no? Y de verdad que me encantaría haberos dicho a la cara y decir, oye, qué alegría de reencontrarme con vosotras, con vosotros, qué alegría de 80 profesionales de la educación física, 80 personas comprometidas además con objetivos que superan además lo que es la estricta competencia aparentemente pura, ¿verdad?, de la educación física. Como he repasado la lista muchas veces, os digo, he comprobado que muchos nos hemos forjado en el marco de los movimientos de renovación pedagógica desde hace mucho tiempo. Yo creo que tenía 20 añinos y todavía no había acabado ni siquiera mis estudios de
de la facultad y ya estamos en movimiento de renovación pedagógica, en este caso de educación física. Y aparte de los contenidos teníamos como dos reivindicaciones, si se puede decir así, fundamentales, ¿no? La primera, que la educación física no fuera una materia aparentemente menos importante que las otras, que estuviese en ese primer orden de tal, os hablo de hace mucho tiempo, afortunadamente, y luego que nosotros, los profesionales de la educación física, pues fuésemos considerados también profesionales de la educación de primera, ¿no? Y me parece, sinceramente, un acierto total que hayamos tenido la suerte de pasar de eso en el inicio del movimiento de renovación pedagógica de educación física a llegar a este momento en el que en educación física estamos hablando de objetivos, de desarrollo, de medio plazo, de visión, de transformación, de cambio, de compromiso. Yo creo que para nuestra asignatura, para nuestra área, para nuestra materia, es un día y es un momento crucial. Dicho esto, tenéis una tarde y muchas tardes por delante muy interesantes. El curso está planteado para que conozcáis cada uno de los ODS, los 17 ODS. Esto es interesante también porque muchas veces reducimos los ODS al medio ambiente, al clima, y hay un marco mucho más importante que debemos abordar también. Los ODS nos hablan de salud, sabéis que es el 3, que nos toca directamente a los compañeros y los compañeros de educación física, pero además también, por supuesto, hablan de justicia, hablan de género, hablan de inclusión, hablan de innovación también, en concreto el ODS 9. Es un curso que se plantea, como decía, para que conozcáis de primera mano en qué consiste, cómo se abordan o cuál es el reto de cada uno de los ODS, y luego situarlos también en práctica real. La organización, ¿verdad? En este caso, Fundación Ciudadanía y la AXTID, ha querido incluir mucho contenido real, práctico, para que os suponga algo práctico. Cuando hablamos de algo práctico en relación a los ODS, pues hablamos de adquirir conocimiento, pero es un conocimiento que tiene que convertirse en habilidad, que tiene que convertirse en competencia, que tiene que convertirse en actitud y que tiene que desarrollar una serie de valores para que al final lo que seamos capaces de producir es cambio, es transformación. E insisto, ¿no? Hoy es una tarde para hablar de la palabra compromiso también, ¿no? Personas, profesionales comprometidos con la transformación de un mundo en el que nos sintamos orgullosos de vivir. ¿Qué queréis que os diga? Pero creo que hay que decirlo muy claro, ¿no? Intentarlo cada uno en las competencias que tenemos. Lo que os puedo ofrecer en este caso como Consejería de Educación, o lo que podemos remarcar, además de estar absolutamente abiertos a todas las propuestas, por supuesto, que ya hemos dicho, pues recordaros que desde el momento en que entendemos la innovación educativa con este carácter también de metodología activa y de resolver retos reales que están orientados a la mejora del planeta y de toda la especie, recordaros, aunque ya me lo habréis escuchado otras veces, que nosotros seguimos muchísimo las directrices de la UNESCO, entendemos que su planteamiento técnico está más que validado y su planteamiento ético, pues igualmente validado, ¿verdad? Os recuerdo que nosotros en nuestros proyectos de innovación, y aquí estáis algunas personas que tenéis proyectos de innovación relacionados con la educación física, evidentemente, catalogados formalmente como proyectos de innovación, me refiero además en este caso, en la orden correspondiente. En toda la normativa que vamos sacando desde la Dirección General y en la Consejería de Educación y Empleo aparecen citados los ODS para que siempre vayamos adquiriendo la conciencia de ligar el conocimiento y la práctica pedagógica a ese compromiso y a esa transformación. Un aprendizaje que solo nos vale si trasciende de nosotros mismos, evidentemente. Yo no me quiero extender, pero los ODS aparecen sobradamente citados en la LOMLOE, con lo cual concuerdan perfectamente con el marco normativo y de actualidad que tenemos ahora mismo en este periodo de desarrollo que estamos haciendo, pero ya el texto base ya lo marca perfectamente. Y recordaros, os comento también en primicia que hemos seguido desarrollando el marco del programa PROA Plus. Esta mañana ha pasado por mesa sectorial y la semana que viene, aproximadamente dentro de 10 días, por lo que tardan los trámites normativos, bueno, pues tendréis conocimiento de otra nueva iniciativa que ponemos a disposición de los centros con una importante inversión en gastos de funcionamiento para poner en marcha distintos programas que en concreto con los ODS pues tienen que ver directamente con el objetivo 4, que es el que más nos toca, y en concreto, muy en concreto, con la inclusión educativa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y yo poco más. Yo creo que hay esta tarde y muchísimas tardes muy interesantes por delante.
insisto y me quedo con la cosa de no poder ver a mis compañeras y compañeros de educación física y decir, oye, gracias, porque los que estamos y no nos conocemos, por ser nuevos, bienvenidos a este barco, y los que ya llevamos mucha brega en esto, pues por llevar tanto tiempo comprometidos con un trabajo tan emocionante. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias por tus palabras, Juan Pablo. Vamos a continuar y van a subir aquí a la mesa José Ramón para pasar a la segunda parte de esta presentación. Despedimos a Juan Pablo y a José Ángel. Bueno, pues nos acompaña José Ramón Triviño, que es el organizador de este curso, y nos va a plantear un poco cuál es el objetivo y cuál es el tipo de formación que vamos a realizar. ¿Funciona? Sí. Buenas tardes a todos, a todas, decía, compañeros, amigos en muchos casos. Es un placer y un honor estar aquí compartiendo con vosotros este ratito. Yo voy a intentar ser mucho más breve porque bueno, está todo más que dicho y justificado. Me gustaría comenzar, como he dicho, agradeciendo la colaboración tanto de AECIS como Fundación Ciudadanía Junta de Extremadura. Contar con la presencia aquí de Juan Pablo es una muestra de la cercanía de las instituciones con el día a día en nuestras aulas. Su colaboración va más allá de este acto, estamos convencidos de que esa es la línea, y agradecimiento yo creo que extensible a todos nuestros compañeros que hoy nos ven hacia vuestra persona. Me gustaría comenzar por el origen de esta formación. Nuestro área, como decía también Juan Pablo, es considerada muchas veces pues, una asignatura incluso de segunda categoría, cuando desde mi humilde punto de vista creo que contiene todos los elementos para que sea de primera. En este sentido, el contexto fuera del aula, donde pasan pues, mucha parte de ese tiempo sentados, hace que tengamos un elemento a nuestro favor, que es la diversión, el contexto lúdico. Por otra parte, los objetivos de desarrollo sostenible, que para mí son los mandamientos del siglo XXI, no dejan de ser unas propuestas que van en la línea de hacer algo por los problemas que están ocurriendo en nuestro entorno, en nuestro planeta. Yo parto del convencimiento personal de que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que están sentados mirando cómo todo sucede y aquellos que tomamos parte en las acciones. En este sentido, yo hace ya pues, unos cuantos de años me planteé que algo teníamos que hacer con respecto al conocimiento de estos objetivos, de esta agenda, y la propuesta inicial pues, fue darla a conocer a nuestro alumnado en primer lugar, y ahora, como un segundo paso, pues a todo el profesorado, en este caso de educación física, y por qué no al de otras materias. Como bien decía un buen amigo que intervendrá después, Chema Corrales, esto ya no lo hacemos por nosotros, nosotros estamos convencidos, nosotros sabemos que tenemos que trabajar, que es importante, pero son los niños, son nuestros alumnos y alumnas los que deben conocer nuestras acciones. Es la experiencia lo que va a hacer que se produzca el cambio, no en este sentido la teoría. Es por ello que el inicio de todo fue intentar contactar con esas personas profesionales de nuestro ámbito que ya estuvieran trabajando en estas experiencias y que ofreciesen un catálogo muy variado de posibilidades de llevar a la práctica. Ahí vemos en pantalla la temporalización de este curso, en donde nos vamos a reunir a partir del 11 de enero todos los martes. Pues yo le decía a Janet, con unas palomitas para ver y aprender, por supuesto, de estos compañeros que ya han iniciado un camino que para mí
igual que muchos de vosotros, es prácticamente desconocido y en el que nos vamos a nutrir para llevar a cabo estas experiencias en nuestras aulas. Como podéis ver, es una formación bastante potente, pero creemos que mínimamente necesaria. Conocer durante 1 hora y media experiencias sobre un ODS merecen precisamente pues un tiempo de nuestra semana para aprender y para luego llevar a la práctica. Eso nos llevó, sigo en la línea de contaros un poquito lo del proyecto, a formalizar esta formación más allá de con las experiencias a través de la participación en una plataforma ODS Social Network, que no deja de ser un foro de comunicación e interacción donde nosotros expongamos tanto nuestras ideas como nuestra experiencia llevada a la práctica. Es decir, desde nuestro punto de vista debemos no solo ser espectadores de lujo de unos ponentes excelentes, sino llevar inmediatamente a las clases, a nuestros contextos, las experiencias recibidas. Es por ello que bueno, ahí aparece el 85% de las sesiones como justificación para la formación en crédito y también la presentación en esa plataforma de unas evidencias donde, bueno, mínimamente vamos a pedir pues alguna muestra, una fotografía, algún vídeo cortito de unas propuestas didácticas que os vamos a proponer para que llevéis estas experiencias a vuestras aulas. Si no me quedo más en el tintero, pues la formación va a posponerse hasta finales de primeros de mayo, en este caso hasta el 10, perdonad porque son muchas fechas, hasta el 10 de mayo del 2022 embarcamos esta aventura y bueno, concluimos con este ODS número 17, esperando con ello contribuir pues no solo ya este año y a esas experiencias, sino que incluyamos en nuestras programaciones del próximo año y en esos proyectos de innovación que tan necesarios son los objetivos de desarrollo. Si me permitís un momento, os comento una noticia que apareció pues, en el periódico El País y que va muy en la línea de pues, el proceso nuclear de los ODS en los currículos educativos. Es decir, la educación física va a cobrar un protagonismo importante en la promoción de los ODS a través de la implantación de debates en en este caso, en las clases. Nosotros hemos querido colaborar con la causa a través de la presentación de unas fichas didácticas a las cuales vaya a tener acceso y que os estoy mostrando a continuación, en donde se os van a plantear formas de trabajarla en vuestras clases. ¿De qué manera hemos establecido esta manera de trabajo? Aquí os estoy pasando un poquito para que veáis grosso modo en qué consiste. Bueno, pues una presentación del curso, la justificación y para mí una novedad también en este curso es la presentación del modelo de responsabilidad personal y social del señor Hellison, que desde los años 80 ya viene trabajando en unas estructuras de sesión donde al final de la misma hay un tiempo, y os paso a este gráfico que es más ilustrativo que toda la teoría, donde en nuestra parte final de las sesiones hay un tiempo de reunión grupal, autoevaluación que nosotros vamos a aprovechar para, como decía, utilizar el debate en nuestras clases. De todos es conocido que nuestras clases están muy cerradas a unos tiempos, es decir, el calentamiento, la parte principal, actividades para realizar relacionadas con los ODS está la red plagada, pero quizás habíamos notado unas carencias en la parte de vuelta a la calma, de los estiramientos, donde reflexionar sobre bueno, las tareas realizadas y este modelo nos sirve perfectamente de base para introducirlos en nuestras clases. Claro, si nos ofrecíamos una propuesta donde poder iniciar estas conversaciones, estos debates, pues nos parecía muy pobre. Entonces aquí están estas fichas didácticas
os he traído un anticipo de la primera sesión, en donde, bueno, además de la pequeña introducción, por si tuvierais que hacer algún tipo de lectura, comentario, trabajo con los alumnos, pues abordarlos directamente con preguntas del tipo, bueno, pues aquí la veis, ¿qué es la pobreza para ti? Inexorablemente se va a iniciar un debate con los chicos y chicas, se puede ser pobre teniendo dinero, cuántos tipos de pobreza, etcétera, etcétera. En nuestra propuesta hemos considerado 10 más que suficiente, porque si multiplicamos por los 17 objetivos, yo creo que 170 en una estimación de 69, 70 clases a lo largo de un año, pues era muestra más que suficiente para que fuera realista y con posibilidad de llevarlo a la práctica. Pues bien, una vez que conocemos o hemos conocido todos los pormenores, y que por supuesto estaremos abiertos a cualquier duda que tengáis en el tiempo de debate al final de estas exposiciones, pues terminar con una invitación, una foto que he rescatado por aquí, una invitación a un pensamiento de este señor que es Jigoro Kano, el creador del judo, inspirador, en la que dice: si hacemos fuerte a un hombre con entrenamiento y potenciamos su voluntad a través de la carrera, descuidando el fin moral, construimos un individuo que la sociedad no necesita, porque ese hombre pondrá sus cualidades al servicio del egoísmo. Nada bajo el cielo más importante que la educación. La enseñanza de un solo hombre de valor puede alcanzar una multitud, y el saber de una generación puede afectar a 100 generaciones más. ¿Por qué os he querido poner esta diapositiva? Porque muchas veces pensamos que nuestras acciones pueden quedar en el vacío, en la propuesta de que nadie las alcance, no tengan un rédito final. Y al revés, os invito a que por pequeño que sea vuestro espacio, por pocos alumnos a los que creéis que podéis estar llegando, con que solo llegaréis a uno, estaría la misión cumplida. Es por ello que cuando tomemos esas palomitas y observemos a estos ponentes tan increíbles para mí que hemos podido contar en esta ocasión, os animéis inmediatamente a llevarlo a la práctica con la ilusión con la que hemos querido pues realizar este curso, con la ilusión de cambiar las cosas, de cambiar este mundo que merece mucho más de lo que le estamos dando ahora. Finalizo este discurso con el agradecimiento por estar aquí, el deseo de vernos ese 11 de enero, después de nuestras fiestas y el descanso merecido. Y bueno, doy paso a Janet Rebellado, que ha sido la diseñadora de todo el material que habéis visto, y que desde aquí pues te doy un gran aplauso, porque bueno, ha sido un descubrimiento personal y estoy encantado de trabajar contigo, Janet. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Joserra, y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde. A lo que ha comentado Joserra, solamente quiero complementarle esta pequeña información. Vamos a nutrir este curso con esta página web que están ahora mismo visualizando en pantalla, ODS Social Network, que nace con un proyecto de Fundación Ciudadanía financiado también por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, y que no es más que un recurso que tienen a vuestra disposición para encontrar todo lo relativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El objetivo de esta web es simplemente centralizarlo, ¿no? Lo que está haciendo todos los líderes extremeños a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y poner a su disposición información, recursos y algunos recursos didácticos que más adelante les enseñaré. Pues además de la plataforma de formación donde vamos a interactuar a través del foro, etcétera, vamos a también estar en constante interacción con esta plataforma de ODS Social Network.
Es una plataforma muy útil que pueden utilizar tanto para informarse, estudiar, nutrirse, como para trabajar con los alumnos. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, recursos de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, informes, estadísticas, etcétera. Pero hay una pestaña muy interesante que es la relativa al storytelling, que el objetivo de esta pestaña es simplemente hacer cuentos colaborativos entre varias personas. Se le pone un título al cuento, luego lo comienza uno de vosotros y lo continúa otra persona. Y al final del cuento tenemos a lo mejor un cuento que empezó de la misma manera, pero que se ha convertido en otro totalmente diferente porque los autores pues lo han redactado de maneras diferentes. Este es un recurso muy potente para trabajar con los alumnos, pero además tenemos un entorno personal de aprendizaje que incluye más de 6.000 horas de formación, cursos gratuitos a través de Internet, y se elige, por ejemplo, el primero de ese, eligen el nivel de formación que desean, si es el 1, el 2 o el 3, y les muestra los cursos disponibles que hay en ese ODS en cuestión, en el que hayan elegido. O sea que también aquí tienen esta particularidad de que si se quieren formar en un ODS en concreto, pues ya saben dónde buscarlo. Aquí en recursos tenemos vídeos, informes, estadísticas relativas a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, sin más, yo lo que quería era presentarles esta plataforma, que sepáis que vamos a trabajar con ella durante las sesiones, que la tienen a vuestra disposición, que la pueden usar para aprender y para trabajar con los alumnos igualmente. Y sin más, ¿sí? Vale, pues vamos a dar paso al siguiente ponente que va a hablarnos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero antes vamos a hacer una pausa de 5 minutos. ¿Vale? ¿No? Vale.
Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión inaugural de este curso. He de agradecer en primer lugar a los organizadores que hayan querido contar con la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible de nuestra universidad, que me hayan invitado a acompañarles. Decirles que hoy va a ser la peor conferencia del curso, porque todo lo demás van a ser experiencia y a mí me toca la parte más teórica, hacer un marco histórico de la evolución de los ODS, de la capacidad que podemos tener los maestros y profesores de educación física para comprometernos nosotros y nuestras alumnas y nuestros alumnos en un proceso de cara al año 2030. Seguramente en ese año algunos seremos bastante mayores, pero nuestros alumnos, nuestras alumnas tendrán una edad encomiable y será el planeta que les dejemos el que les va a tocar gestionar a ellos. Yo soy profesor de didáctica de las ciencias experimentales y entonces como profesor de didáctica y formador de maestros tengo el vicio de los maestros, que consiste en hacer muchas preguntas. Y aunque el medio virtual no facilita esa interacción y la respuesta inmediata con vosotros, pues vamos a utilizar ese sistema. De entrada porque, como ha dicho José Ramón, como ha dicho Janet, los materiales que aquí presentemos os van a ser útiles para vuestro trabajo. La presentación de hoy la subiremos para que pueda ser utilizada por cualquiera de vosotros en un marco de una presentación de los objetivos de desarrollo sostenible y el papel que los maestros y maestras y los profesores y profesoras de educación física tenéis. Os decía que soy maestro y lo primero que voy a hacer es formular unas cuantas preguntas. Lo hago como maestro y lo hago porque si alguien como Albert Einstein decía que lo importante es no dejar de hacer preguntas, pues yo voy a hacer lo propio. La primera de las preguntas que haría Albert Einstein es si todos sabemos qué son los ODS. Es más, incluso podría preguntar si sabemos cuántos y cuáles son. Aunque claro, me toca intervenir después de una mesa de presentación donde quienes me han precedido en el uso de la palabra pues ya han hablado un poco de ellos y es conocido además que tenemos ya preconcepciones de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros en la universidad nos planteamos esta pregunta que yo les hacía. ¿Saben los universitarios que estudian en la Universidad de Extremadura qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Decidimos hacer una encuesta en la biblioteca central del campus de Cáceres, en las facultades de formación de profesorado, Facultad de Filosofía y Letras y Politécnica. 3 de las facultades que envuelven en el campus cacereño a la biblioteca central. ¿Qué nos esperábamos? Pues no lo sé. Seguro que todos ustedes tienen una opinión de qué respondieron. La segunda pregunta que hicimos era si sabían cuántos eran. Y los resultados de esa encuesta fueron fulminantes. De 120 respuestas encuestas realizadas, solo 12 alumnos sí sabían qué son los ODS. 108 le sonaban, lo habían oído, tenían dudas. La segunda pregunta fue aún más determinante. ¿Cuántos son? De los 12 que sí sabían qué eran los ODS, solo 2 supieron el número mágico de 17 que repetiremos hoy en la sesión varias veces. Había más preguntas en el cuestionario, pero ya no parece que tuvieran mucho sentido. Es más, ¿para qué seguir con el cuestionario? Hace una semana aparecía en El País una información que decía ¿ODE qué? Dando a entender que lo de los ODS no ha trascendido mucho a la ciudadanía. Y unos objetivos que en principio son fáciles de aplicar siguen siendo desconocidos. Entonces el primero de los problemas al que nos enfrentamos los maestros, los educadores, los profesores, es dar a conocer esos objetivos. Si estuvierais llenando esta sala,
yo os habría hecho una pregunta sin ánimo de molestaros. Y la pregunta hubiera sido si los profesores y profesoras y maestros y maestras de educación física saben qué son la educación para el desarrollo sostenible y los ODS. En fin, la pregunta inmediata sería si además de saberlo, estáis preocupados por ello, porque una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que vayamos a hacer algo por ellos. Y hay una pregunta que a los alumnos de Educación para el Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de los títulos de maestro y Educación Social yo les pongo y que les molesta muchísimo. Es esa que estáis viendo ahí, ¿no? En esa aparecen los 17 objetivos y un cuadro en blanco que dice diseña tu ODS, ¿no? Para que pudierais añadir un ODS que vosotros creáis que falta, ¿no? Por el dibujo, ¿podríamos decir de qué número se trata? Sé que vuestra cabeza está funcionando ahora a alta velocidad y que estáis rellenando mentalmente los cuadros que conocéis. El nombre. ¿Qué es ese pez que está debajo de las olas? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Subacuático, submarino, vida submarina? ¿Cómo será el nombre? Bueno, la pregunta sería saber cuántos conocéis. Esto se llama detectar las ideas previas que tienen los profesores en este momento. Bueno, tomarlo solamente como una práctica y no os desaniméis si alguno no sabe o no conoce muchos nombres. Y a mí me cuesta y de vez en cuando los cambio de nombre, o sea que tampoco penséis que es fácil. Os decía que si los maestros y profesores estamos preocupados por ellos y nosotros, los maestros y profesores, no somos otra cosa que gente de la calle, que tenemos una función muy importante, esa función que es enseñar. ¿Pero qué le preocupa a la gente de la calle? Pues claro, la manera de saberlo es haciendo encuestas. Y la encuesta que mejor conoce la opinión de la gente de la calle es la opinión del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, sabéis, que hace periódicamente sondeos de opinión. Yo fijaros que os he puesto un cuestionario largo con los 17 problemas que le preocupaban a la gente en el año 2006. Es posible que en ese año algunos de vuestros alumnos no hubieran nacido y que vosotros, algunos, ni siquiera fuerais profesores todavía. Pero en ese año, ¿sabéis qué le preocupaba a la gente? Mirad, la educación les preocupaba en 9ª posición y los problemas ambientales en la posición 17. El cuestionario del CIS siguiente que os he puesto es del año 2012. ¿Por qué he puesto el 2012? Porque es el año previo a la crisis. ¿Os acordáis de aquella crisis que se negó, que no se veía venir? Bueno, pues cuando estalla la crisis, la educación ocupaba la 8ª posición y los problemas medioambientales habían pasado de la posición 17 a la 26. O sea que la preocupación de la gente con respecto a los problemas ambientales no había mejorado, sino todo lo contrario, había empeorado. Cuando ya empezaron los brotes verdes y salimos de la crisis, ¿qué pasó? La educación seguía estando en la 8ª posición y los problemas medioambientales en la 26. En fin, como veis, costaría trabajo ver el último de los censos. He utilizado el de diciembre de 2019 porque es justo antes de la pandemia, pero solo por no coger la opinión de la pandemia, que seguramente pues ya la preocupación es el COVID, la enfermedad, la vacunación. Y en 2019, la educación estaba en 7ª posición, había subido, fijaros, había aumentado la preocupación por ella y sin embargo los problemas ambientales habían bajado. No hay preguntas. En 2021 no tenemos aún el cuestionario del CIS, sabiendo qué es lo que nos preocupa, solamente tenemos la intención de voto. Pero en el 2001, bueno, a la gente le preocupaba si nos iban a vacunar con Pfizer, si lo iban a hacer con Moderna o lo iban a hacer con AstraZeneca. Y si lo pregunto hoy mismo, seguramente la pregunta que tenéis muchos de vosotros es ¿cuándo me van a poner la tercera dosis? Esto es conocer un poco la preocupación de los ciudadanos. Es más, también podríamos ver cómo nos percibe la gente a los naturalistas, a los ecologistas, a las personas que muestran una cierta sensibilización con la naturaleza. Y es triste, pero muchas veces la gente nos percibe como un obstáculo del progreso. Y hay veces que nos perciben también como profetas del desastre. Va a subir el nivel del mar, se van a derretir los casquetes polares. Estamos repitiendo cosas que hacen que parezcamos profetas del desastre. Luego, si queremos ser escuchados, hemos de reformular el debate de la sostenibilidad, partiendo de que hay una desconexión de la naturaleza. Ya hemos dicho que a la gente el 26 es lo que le preocupa a la naturaleza, sabiendo que esa desconexión de la naturaleza, además, la debemos de convertir en un lenguaje que no sea técnico.
es muy difícil que la gente entienda las palabras que normalmente se les dicen. Clorofluorocarbonados, tensoactivos, lixiviados, alginatos, saponificación, biocidas. Este tipo de palabras que aparecen en la información cotidiana no es entendida por la mayor parte de la ciudadanía. Luego, si queremos que la gente no nos perciba como obstáculo y no nos vean como un montón de siglas, fijaros, yo había puesto en esta transparencia simplemente las que están relacionadas con la educación para el desarrollo sostenible, con los objetivos de desarrollo sostenible, con los objetivos globales para la sostenibilidad, con la educación para la ciudadanía, con los objetivos del milenio, con las metas de desarrollo del milenio. Fijaros qué cantidad de jerga pedagógica que dicen algunos de los pedagogos utilizamos, y eso que estamos hablando entre colectivos que hablamos un lenguaje común. Por lo tanto, si queremos ser escuchados entre el ruido y la furia, deberíamos conectar por el interés de la gente, deberíamos hacerlo con sus formas de vida común, su vida cotidiana, ser profesionales y ser humilde. Haciendo fotos por algún patio de colegio, me he encontrado con esta imagen que sé que a todos nos suena. Desgraciadamente no suena. No os escandalicéis, por favor, de que en el patio del colegio de vez en cuando aparezcan guantes, plásticos, mascarillas o cosas parecidas. No os escandalicéis. En Doñana se ha detectado la presencia de mascarillas y de guantes en los nidos de águila imperial. O sea, estoy hablando de Doñana, un lugar paradisíaco y protegido en un patio donde hay miles de alumnos, pues es normal que haya. Pero quiero utilizar esto para hacer una reflexión. Si nos suena esto, si esto lo hemos visto todos los días, podríamos intentar ver cómo solucionar este tipo de problemas. Y para solucionar los problemas ambientales o los problemas sociales, disponemos de dos estrategias, como profesores, ¿vale? Y como directores y como responsables de centro. Una manera de solucionar los problemas tiene que ver con la educación. La otra manera tiene que ver con la gestión. Cuando hablamos de educación y cuando hablamos de gestión, tenemos dos procesos distintos. Solucionar el problema de las mascarillas y los plásticos que hay en el patio de casa mediante la educación es un proceso largo. Hacerlo mediante la vía de la gestión es un proceso corto. Lo entenderemos. Mirad, si yo utilizo el tema de gestión para solucionar las mascarillas, lo que hago es que alguien, después del recreo, vaya y recoja todas las mascarillas, todos los guantes, todas las basuras que quedan en el patio. Si yo quiero solucionar el problema mediante la educación, tendré que utilizar otra estrategia. Y esa estrategia no soluciona el problema inmediatamente. Lo que pasa es que transforma a ciudadanos. Si nosotros queremos que en el patio cada día no haya después del recreo vertidos, lo que tendremos que hacer es crear una patrulla verde, es que tendremos que crear unos vigilantes, es que tendremos que recoger toda la basura del patio, que a lo mejor es invisible para nuestros alumnos y para los demás, coger las basuras, las botellas, los envases vacíos, las bolsas de los bocadillos, y ponerlas en la entrada del colegio, de una manera provocativa, poner toda la basura en la entrada del colegio, para que cuando los alumnos salgan ese día del patio y vean ese montón de basura allí en el patio, y eso lo han recogido la patrulla verde de hoy. Cuando durante una semana hayamos puesto la basura que se ha recogido durante los 5 días en el vestíbulo de entrada del centro, los padres dirán que por favor, que hace tanta basura allí en el centro, y le diremos, esa basura la han dejado nuestros alumnos allí. Y parte de la basura son los tetrabrís que vienen de casa, parte de la basura son las bolsas, parte de la basura son los plásticos de las cosas que traen de casa. Haremos visible el problema, estaremos transformando ciudadanos, y educar cuesta. Educar es tutorizar y ayuda a crecer, pero es un proceso costoso. Estamos hablando para profesores y maestros y maestras de educación física y también para monitores deportivos, para gente que va a tener responsabilidades con los ODS. Y yo creo que sería el momento de reflexionar un poco de en qué ámbito intervenimos. Es más, muchos de nuestros maestros, muchos de nuestros profesores, sois también monitores deportivos, lleváis a cabo actividades con los alumnos fuera del marco formal, estrictamente, hacéis entrenamiento, lleváis competiciones deportivas, los juegos del... Bueno, esos serían ámbitos de la intervención distintas. Por un lado tenemos la educación formal, esa que mejor hacemos, porque la lleva a cabo un agente educativo, que es el profesor o la profesora, unos destinatarios objetivos, los alumnos y las alumnas, un centro en concreto, institutos o escuelas, un programa concreto, la programación del curso,
un sistema de evaluación. Esa educación formal está bien estandarizada, se lleva a cabo de una manera adecuada. La educación no formal es diferente, la que se lleva a cabo pues con una clara voluntad, pero no hay un agente determinado, no hay unos programas establecidos. Y por último hay una educación que es la llamada la educación informal. La llamamos muchas veces la educación de los medios y no nos damos cuenta del extraordinario papel que pueden tener los agentes del medio para transformar y ayudarnos a educar, ¿no? En el ámbito de la práctica deportiva, yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar con la estrategia de cuidar la tierra en 1992, que muchos de vosotros no habíais nacido, decíamos que para la educación informal, por ejemplo, sería muy importante el papel que pudiera hacer un deportista de élite. ¿Qué más quisiéramos nosotros que Messi, Cristiano Ronaldo, el mejor de los jugadores de las competiciones deportivas, saliera en un medio de masas o en el periódico diciendo yo leo el Marca y el AS y el Mundo Deportivo todos los días y al final de cada semana llevo los periódicos al contenedor? ¿Por qué? Porque él es un ejemplo para muchos de nuestros alumnos. Muchas veces vendemos mensajes en revistas, Ecosistema, Nature, que solo la leen gente que ya están concienciados. Sin embargo, recuerdo que aquella jornada dijimos, oye, la provocación es publicar una noticia en Marca, porque eso es 1 millón de impactos. Publicarlo en Ecosistema, pues son 2.000 ejemplares de suscripción, o sea, nada. Revistas que leen, lectura, semana, hola. Pero decíamos, pero esto van a ser revistas educativas, tienen la capacidad de la educación informal, pueden ser un ejemplo. Y no desperdiciamos ese ejemplo. Igual que no podemos desperdiciar el ejemplo de centros que ya vienen funcionando y trabajando estos temas. Y yo he puesto ahí, por ejemplo, los espacios UNESCO de Extremadura, con los cuales colabora la cátedra, ¿no? El Geoparque de Villuercas y Borejara, la Reserva de la Biosfera del Río Tajo Internacional, la Reserva de la Biosfera de la Siberia, o la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de Monfragüe. Igual que esto hay otros espacios UNESCO, la ciudad de Mérida, en la que estamos, la ciudad de Cáceres, la ciudad del monasterio de Guadalupe, son espacios que tienen una larga tradición de la educación. Pero no son los únicos ejemplos. Yo voy a poneros un ejemplo que yo considero que es un ejemplo provocador. Y me atrevo a esto porque durante muchos años he sido profesor de maestros y maestras de educación física, ¿no? Y sé que los retos os ponen, o sea, lo de hacer proposiciones os va. Os voy a hacer una proposición para solucionar un problema. En las islas atlánticas de Galicia, las llamadas Islas Cíes, había un problema de basura. Sabéis que para ir a las islas hay que coger un catamarán o un barco y llegamos hasta las islas, hacemos un paseo y nos volvemos. Tenían un problema, un grave problema en las Islas Cíes. La gente iba allí, pero el papel del bocadillo, las latas de Coca-Cola, las latas de cerveza, se acababan tirando a veces en las papeleras y a veces alrededor de la papelera, por aquello de que la definición de una papelera puede ser a veces eso de lugar en torno al cual se tiran los papeles, en vez de dentro del cual. Bueno, el director ya no sabía qué hacer, porque poner más papeleras en la isla pues ya era como grosero. Ir a recoger los contenidos de las papeleras pues era costoso desde el punto de vista incluso ambiental. Tiene que ser alguien que vaya allí, que transporte luego los materiales hasta el punto de partida, hasta el barco y los recoja. Y alguien hizo un ejemplo provocador. Dijo, se acabó. Lo que hay que hacer es quitar las papeleras. ¿Estás loco? Si el problema es que hay basura, que además la basura, cuando venía el viento en una isla, ya podéis imaginar dónde acaban las latas vacías y las bolsas de plástico, ¿no? En el mar. ¿Pero cómo? Dijo, hay que quitar la basura y hacer una campaña de educación. Y eso fue lo que se hizo. Se optó por quitar todos los contenedores y papeleras que había, por el impacto visual y por los problemas que generaban, y advertir a la gente cuando se montaba en el barco, mire usted, en la isla no hay ni una sola papelera. Si usted lleva una lata de Coca-Cola, pesa 338 gramos. Cuando se beba usted la lata, solo pesa 8 gramos. Coja los 8 gramos que le quedan y échelo otra vez en la mochila. Cuando usted se lleve un bocadillo, lleva 330 y tantos gramos de bocadillo. Cuando se coma el bocadillo, la plata pesa 2 gramos. Guarde la plata arrugadita en su bolso y se la lleve. ¿Sabéis qué pasó? Que al director, que lo querían fusilar al amanecer, el tiempo le ha dado la razón. Y hay basura, sí hay basura. Hay gente que sigue teniendo comportamiento incívico, pero la basura ha disminuido de una manera increíble y la concienciación al mismo tiempo ha sido mucho mayor.
Nosotros en la educación y en nuestros proyectos educativos tenemos en relación con la educación para el desarrollo sostenible y los ODS una función. En la escuela, el fomentar el conocimiento de nuestros objetivos, de nuestras agendas 2030 y el cambio de actitudes. En nuestra sociedad, la participación de todos los ciudadanos. Y en el territorio tenemos la necesidad de garantizar un desarrollo que sea sostenible. ¿Cómo intervenir? Nos podemos preguntar, vale, yo quiero hacerlo, estoy convencido. ¿Cómo lo hago? Pues generalmente lo hemos de hacer partiendo de la realidad cotidiana, del conocimiento que tenemos y de un compromiso personal. Un maestro y un profesor comprometido que además conozca el entorno es capaz de poner a todos frente a un problema. Porque lo mejor para abordar esto es partir de un problema que existan, que vamos a ver que no vamos a tener problemas para encontrarlo. Una vez que conocemos el problema, lo que vamos a hacer es analizar el mismo. Y lo vamos a analizar sabiendo que nos enfrentamos a problemas que no son fáciles de resolver. Cuando una cosa es muy fácil de responder, no es un problema, se soluciona inmediatamente. Y además responden a una realidad social y natural compleja. Lo hemos de abordar teniendo todas las vistas y todos los intereses y fomentando al mismo tiempo en nuestros alumnos su capacidad para buscar soluciones para analizar ese problema. ¿Por qué os decía que no vamos a tener problemas para encontrar problemas? Pues porque nuestro planeta está enfermo, nos enfrentamos a un problema, a un planeta sometido a calentamiento global y a fenómenos extremos. Nos encontramos a un planeta con graves problemas de contaminación atmosférica, con problemas de deforestación, de escasez de agua, de pérdida de la biodiversidad, de una dependencia absoluta de sistemas basados en combustibles fósiles que en menos de un año y pico han aumentado el precio desde 0,80 euros el litro de la gasolina hasta un poco más de 1,40, perdón, del diésel, ni siquiera la gasolina está por encima de esos precios. Nos estamos sometiendo a un problema de escasez de alimentos de calidad y alimentos a unos costes elevados, a una pobreza y crisis humanitaria, a una sobreexplotación de los recursos naturales. En fin, os he puesto esta imagen aquí para que me digáis que cuánta belleza. Pero es bonita, ¿verdad? ¿Sabéis qué es? Si estuvieras hoy aquí, pues podría comprobar por vuestras manos levantadas cuánto me decís sabéis lo que es, ¿no? Esa flor tan bonita que estáis viendo ahí es la flor del camalote o jacinto de agua, una de las plantas invasoras de nuestro río Guadiana y que tantos esfuerzos nos está costando eliminar. Pero estamos pensando solo en esfuerzo económico, pero ¿y el esfuerzo ambiental? ¿Y la cantidad de especies que se han perdido? ¿Y la pérdida de biodiversidad asociada a los ecosistemas acuáticos? O sea, no es solo el importe económico, es mucho más. Este es el helecho de agua en el Parque Natural del río Tajo. Esta es la misma cola de los helechos en el Parque Nacional de Monfragüe. Este es un problema grave que ahora mismo afecta a parte de los embalses de Extremadura. La imagen de arriba corresponde al mes de abril, la imagen de abajo corresponde a la actualidad, donde tenemos un embalse de Alcántara por debajo de un 40%, tenemos un embalse de La Serena por debajo de un 15%, tenemos a todos los animales que antes vivían en un 100% viviendo en un 15%. ¿Se imaginan a ustedes que les hicieran vivir en un piso que fuera el 15% del que tienen? Pues eso es lo que está pasando con muchas de las especies que viven en los ecosistemas acuáticos y se están produciendo pérdidas de muchos peces que no pueden soportar la falta de oxígeno en el agua, el exceso de contaminantes que tienen en medio, la tremenda proliferación de incendios, quema de rastrojo, presencia de fosfatos que producen esta espuma en nuestro río, la utilización de especies alóctonas. En fin, que como veis, problemas tenemos muchos. Pero no quería centrarme mucho en los ambientales, aunque de vez en cuando a mí se me nota mucho mi perfil, ¿no? Y hay que hablar también de problemas sociales. Fijaros el contraste del espacio que se destina para que 5, 10, 20 personas puedan disfrutar del campo de golf en una jornada de mañana y los que viven en las chabolas del lado. Como una realidad muchas veces imaginaria de estas imágenes que a menudo nos retratan la sociedad hace que podamos vivir en un barrio pobre o en un barrio más o menos opulento, ¿no? O esta imagen que sangra un poco el corazón de ver a gente saltando por encima de
de la valla de dos territorios donde el primer y el tercer mundo se encuentran, ¿no? Y he hablado de problemas ambientales, he hablado de problemas sociales, tendría que hablar también de problemas económicos, ¿no? Y ahí, en esta viñeta del Roto nos dice, habría que ampliar la distancia entre ricos y pobres para ampliar los contagios, ¿no? En este momento, fijaros, de la pandemia, la respuesta es estamos en ello. Y yo dije, bueno, pues voy a poner también alguna imagen de problemas económicos que afecten al planeta. Hostia, esta imagen se me ha colado aquí. Bueno, no se me ha colado, era una broma. No se me ha colado, pero cuando buscas en internet problemas económicos en España, el primero que te sale es la crisis del Barça, ¿no? El problema económico. Pero ¿será posible que con lo que tenemos en el planeta, cuando te pones a buscar una imagen, te salga esto? Bueno, pues es una prueba de cómo está la historia. Deciros que la realidad, que a veces se nos veía como muy lejana, hoy estamos viendo los huracanes en América y parece que ya a base de... tenemos el cuerpo como domesticado, parece que no... Bueno, como es América, fíjate, mira que está lejos, es otro continente, ¿no? Parece que no lo vemos con la misma cercanía, pero fijaros lo que pasó el 23 de enero de 2020, a 2 meses antes de la pandemia. Todo el delta del Ebro, que hoy está totalmente inundado, hoy se está desalinizando toda este agua que tal hizo que más de 2.000 hectáreas fueran plenamente o totalmente salinizadas, que tablas de arroz se convirtieran en saladares. Ahora con ese agua que está lavando o que está inundando y que está causando tanto dolor y tantos problemas, pues una parte del agua se va a recuperar. Hace unos meses no, el día 25 de septiembre, y me acuerdo de esto porque ese día íbamos a celebrar el Día Mundial de Acción este año en Almendralejo y tuvimos que suspenderlo porque el DANA había hecho unos daños tremendos en la cercanía, bueno, en Almendralejo, en Arroyo San Serván, en las cercanías de Mérida, quedó cortada la carretera entre Mérida y Badajoz. Cada vez los escenarios extremos son más frecuentes. Hay una plaga de nuevas prospecciones para la búsqueda de ese litio con el que fabricar las baterías, de una minería de uranio, que no sabemos un poco cómo es y que a veces crea mucho ruido, ¿no? Hemos perdido parte del patrimonio tradicional, del saber de nuestros mayores, ¿no? Fijaros que antiguamente en partes de Extremadura se daba de beber al ganado utilizando sarcófagos, ¿no? En Arroyo de la Luz se utilizan los viejos sarcófagos como despensas para la romería de la Virgen de la Luz, ¿no? Pero también se utilizaban para eso, para provisionar de agua, y ahora utilizamos esas bañeras que son malditas para las especies de aves. Sacamos las bañeras para dar de beber a las vacas, pero cuando un pájaro en verano, que no hay agua en ningún lado, va allí y bebe agua, ¿qué le pasa? No puede volver a salir. Simplemente lo podríamos solucionar. Pasa lo mismo con las trampas canadienses que hacemos en el campo para no tener que abrir y cerrar cancelas. Pero ¿por qué no hay una rampa para que si cae un anfibio, para que si cae un pequeño micromamífero se pueda salvar? ¿Por qué causamos daño al planeta sin ningún beneficio? Si aquí pusiéramos una traviesa, una viga, una piedra grande que permitiera a los animales salir, el pájaro se subiría a la piedra, perderíamos una poca capacidad de agua, pero ¿no merece la pena salvar a una especie del planeta? ¿Qué pasa con la pérdida del patrimonio? Este es el castillo de Monroy y mirad el cerramiento que le hicieron. Fijaros lo que costaría hace 5 siglos construir este castillo y alguien compra el castillo y dice, no, es que no quiero que me vea cuando estoy en el patio. Y hago un recrecimiento tan salvaje como ese. O el vecino, esto es Serradilla, una casa de Serradilla. Me imagino al hombre que diseñó esta casa a principios del siglo pasado, lo que le costaría hacer esas arcadas, esas columnas y tal. Divide la casa entre 2 hermanos y uno de ellos decide poner el aluminio, los azulejos en la fachada y cargarse lo poco de bueno que tuviera el patrimonio de sus padres. Vivimos en un planeta, ya no es lo que diga yo, ¿no? Vivimos en un planeta tristemente con problemas, porque vivimos en un planeta pero consumimos 1,5. Haciendo una extrapolación de datos, en el año 2030, el año en el que están fijados el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, necesitaríamos 2 planetas para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales. Y en el 2050 no tendríamos bastante con 3 planetas. El 76% de las especies de agua dulce han desaparecido. Es curioso que los ríos y arroyos de Extremadura son los que tienen una mayor riqueza de peces de toda Europa.
Si vamos al Danubio, ese gran Danubio azul y tal, acabaremos viendo que en vez de tener 17 o 20 especies distintas de peces, solo tiene 2. Al final acaba viendo carpas y barbos, ¿no? Y algún gran pescador. El 60% de los stocks de pescado marino están plenamente explotados, se está negociando la cuota de pesca y el problema es que no hay un stock de pescado suficiente para atender la demanda. La huella de carbono hoy es más del 50% de la huella global. Y no es lo que yo diga, y no es que ahora nos haya entrado un agobio grande y estemos en una situación diferente. Mirad, desde 1950, por culpa de la actividad humana, el planeta está sufriendo graves cambios. Os voy a poner en primer lugar unas variables que son variables socioeconómicas. Mirad, en la primera de las gráficas, quiero que miréis en la parte de abajo de las gráficas, no sé si se conseguirá ver con nitidez en vuestro ordenador. En todas las gráficas el principio es 1800, el medio es 1900 y el final es el año 2000. Fijaros en todas las gráficas. A partir de 1950, las gráficas se disparan hacia arriba, en lo que tiene que ver con la población, en miles de millones o en billones de habitantes que dicen los americanos, lo que tiene que ver con el Producto Interior Bruto, mirar la gráfica del Producto Interior Bruto, que los ingleses llaman GDP, mirad lo que pasa, pues ir mirando uno a uno en el uso del agua, en el consumo de fertilizantes, en la población que vive en núcleos urbanos. Fijaros lo que está pasando, lo de la España vaciada, que nosotros llamamos la España vaciada, sería el mundo vaciado, habría que llamarlo, porque no es España. Esto está pasando en todas partes, los movimientos de las poblaciones. En el consumo de papel, mirad, es curioso, los americanos ponen también el número de McDonald's en miles de McDonald's, de restaurantes de McDonald's. Mirar desde el primero, que empieza en torno a 1950 y tanto, fijaros lo que ha pasado. Se han disparado en el mundo, igual que el número de vehículos de motor. Lo de los teléfonos ya es aún más escandaloso, y lo de los teléfonos móviles, fijaros que estamos hablando de 15 años, ¿no? Pero bueno, es un poco la situación. Y las variables socioeconómicas son estas, pero las ambientales o ecológicas son iguales. La emisión de dióxido de carbono, de óxido de nitrógeno, la emisión de metano, el ozono troposférico, las fiserías, las pesquerías, las pesqueras que están sobreexplotadas. Mirar la gráfica lo que nos dice, el flujo de nitrógeno, los bosques y los árboles tropicales que han desaparecido. Me gusta mucho cómo llaman los americanos a la domesticación del paisaje. Llaman domesticación del paisaje lo que nosotros llamamos urbanización, ¿no? Bueno, fijaros lo que ha pasado. Igual, es verdad que es una gráfica que viene de atrás, pero fijaros cómo está ahí. Con la pérdida de biodiversidad en miles de especies pasa lo mismo. Por analizarlo en un caso concreto, sin agobiaros, había puesto el tema de las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Nosotros tenemos una capa atmosférica que es la maravillosa membrana que nos protege, y que si no fuera por ella nos pasaría como a esos otros planetas de nuestro sistema solar que por la noche están a menos 173 grados y por el día sobrepasan los 100. Tenemos la suerte de que tenemos una capita que nos protege. Esa capita tiene vapor de agua, tiene metano, tiene fluorocarbonados, tiene ozono, tiene dióxido de carbono y tiene óxidos de nitrógeno. Pero cuando esos están en unos niveles aceptables, no se produce el llamado efecto invernadero. Cuando estos componentes se disparan, pues entonces el planeta empieza a sufrir. En el análisis nos da lo que hemos venido viendo y creamos el problema de las emisiones de dióxido de carbono. Que cabe preguntarse, ¿y quién es el responsable? Cuando analizamos quién es el responsable de las emisiones de dióxido de carbono, pues fijaros qué curioso. Aquí están todos los países del mundo aproximadamente, y lo primero que nos llama la atención es que hay un círculo aquí inmenso que dice los Estados Unidos y otro que es China. Si seguimos buscando los culpables de esas emisiones, otro es la India, Japón, Rusia, Canadá, Alemania y United Kingdom, Inglaterra y los países. ¿Qué podemos decir como contraste? Vamos a ver África qué repercusión o qué influencia tiene en la emisión del cambio climático. Mira, en Sudáfrica hay una bola intermedia del tamaño aproximado de toda España
Y yo hace poco daba un curso en Marruecos y estábamos locos buscando dónde está Marruecos. Marruecos es esto. Hay un principio que se llama de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es cuando decimos todos tenéis culpa, pero hombre, todos no hemos tenido la misma culpa. Cuando hay un problema en nuestro centro, todos tenemos un poco de culpa en la sociedad, pero hay un principio de responsabilidades diferenciadas que hacen que si, oye, el que no sale al patio a comerse el bocadillo y que tira siempre el papel a la esta, no tiene la misma responsabilidad en el problema que los demás. Y porque nos pille lejos, no quiere decir que no nos toque. Os he puesto un ejemplo del día 13 de octubre de 2018. El 13 de octubre de 2018, a la velocidad que van produciéndose los acontecimientos, no os acordaréis de lo que pasó. Pero lo que pasó es que aquel día nos asustaron un poco. Iba a decir que nos acojonaron, pero no lo diré porque en una grabación queda un poco regular. Lo que nos dijeron era que se acercaba un huracán, que estaba previsto que el día 13 a las 12 horas, que era sábado, estuviera cerca de pasada las Azores y que el domingo a primera hora llegaría a Lisboa y se iría metiendo hasta el interior y, bueno, por decir un poco a Extremadura, nos llegaría el domingo a las 9 y nos llegaría como una tormenta tropical, o sea, un poco debilitado. Tengo que deciros que lo que pasó es que el huracán, cuando se iba acercando a la península ibérica, y no sé si favorecido porque toda esta parte de Portugal, todo este litoral, es una gran plataforma muy poco profunda, todos sabemos cómo son las playas de Portugal, sabemos dos cosas, una que son muy poco profundas y dos, que el agua está frísima siempre. Esas son las dos cosas que nos acordamos de ella. Bueno, pues lo que pasó es que cuando se acercó a la plataforma, ¡ruac!, el huracán se subió hacia arriba, hacia Inglaterra, y nos dejó un poco de tranquilidad. Este fue el recorrido previsto y lo que pasó, pues tuvo algunos efectos. Bueno, lo que iba a ser, pues, algún daño colateral, acabó, por ejemplo, con las farolas y los marcadores del Príncipe Felipe, que es el estadio del Cacereño, así. La mayor parte de los cobertizos que cubren las pacas de heno que hay por nuestros campos, que son una estructura nada más de chapa y cuatro patas, bueno, no quedó mucho rastro de ellos. Algunas se retorcieron, pero bueno, los árboles de nuestra ciudad, las cabinas, a las pocas cabinas que ya van quedando, fueron arrancadas, los árboles más viejos se partieron, era imposible andar y algún tejado de algunos edificios pues se levantaron como si fueran hojas de papel, ¿no? En fin, que menos mal que no pasó nada. Otro ejemplo, el plástico. Antes de la pandemia estábamos con una lucha que yo decía, joder, todos los ecologistas estamos con lo mismo, con el plastoceno, con la generación del plástico. ¿Os acordáis eso? De que se habían visto merluzas salvajes y tal, que venían con plásticos del interior y nos estaban haciendo los análisis de las arenas de las playas, incluyo de las más reservadas playas del Caribe y tal. Esto es una exposición que hubo en Évora muy bonita, que se llamaba O Plastoceno, era de plástico, y había esculturas y creaciones hechas con el plástico como material. He traído estas dos fotos porque son de dos queridos, de dos muy queridos Miguel Delibes. Uno, el padre, al cual solo conocí ya muy mayor, y a Miguel Delibes de Castro, su hijo, con el que he compartido en Sevilla y en Doñana pues más de un día, y el pasado otoño vino a la Siberia y estuve con él coincidiendo con el centenario de la muerte de su padre. En el año 2015, o sea, no es lejano, para mí es muy cercano, para algunos de vosotros un poco menos. En el año 2015, Miguel Delibes es padre y Miguel Delibes de Castro, su hijo, publican las reflexiones de las discusiones que tenían cuando Miguel subía de Sevilla a Valladolid, hablaba con su padre, y recogieron sus reflexiones en un libro que se llamaba ¿Qué mundo heredarán nuestros hijos?, ¿no? La tierra herida. Fijaros lo que pasó. Y os lo traigo aquí. El libro está publicado en la editorial Destino. Creo que merece la pena leerlo. Y la portada que veis a la izquierda son dos niñas japonesas con una calle en la que se ve una contaminación y las niñas van con la máscara. Esta fue la portada que eligieron los Miguel Delibes. El editor de Destino dijo, joder, es que a la gente la portada le escandaliza. Profetas del desastre. ¿Os acordáis de la frase que decía?
es que esto no puede ser, es que esta portada es muy fuerte y tal. Hoy no nos causa el más mínimo sonrojo. Bueno, pues Destino cambió la portada de la segunda edición y puso a este niño andando sobre un terreno desértico porque les parecía más suave. Desde luego, en el 2015 la imagen resultaba muy dura, pero unos días después estamos todos con la mascarilla. Y en el 2021 hablamos de la nueva normalidad. Y en el enfoque de la pandemia, a mí me molesta muchísimo cuando hablamos del problema, decimos, es que en España no sé qué, es que aquí, es que se ha avisado, es que no se ha avisado, es que parece que somos como una isla en medio de una realidad común. Esta imagen es de los Estados Unidos y hablan de la nueva normalidad, que como estos dos gorriones, la gorriona hembra le dice al macho, que es este gorrión que tenéis aquí con el babero blanco, mucho más sensato, le dice, oye, la nueva normalidad no se parece mucho a la vieja imbecilidad, porque a lo mejor estamos con ellos, ¿no? Y por utilizar el problema de la pandemia y como problema ambiental, yo os preguntaría, ¿estamos concienciados? ¿Estáis concienciados? ¿Hacéis un uso responsable de los guantes y de las mascarillas para no contagiarnos, para no contagiar a los demás? ¿Qué hacemos con los guantes y con las mascarillas que hemos utilizado, salvo esas que están por la calle, que ya sabemos lo que hacen con ellas? Hombre, nos dicen que no la tiremos al contenedor de los residuos de plástico y envases, porque esos residuos son tratados de nuevo por personas, ¿no? Y se piensa que la mascarilla puede ser un agente transmisor si la hemos deshecho o si nos hemos hecho de ella en los últimos años. Preguntar en clase a vuestros alumnos quiénes saben a qué contenedor deben tirar las mascarillas que han tenido o que tienen puesta encima de su boca. Estamos hablando de un cambio de una economía lineal a un cambio de una economía circular. Una economía lineal que estaba basada en extraer recursos, producir nuevas materias primas, distribuirlas, consumirlas y acabar generando residuos. Lo estamos cambiando por una economía que llamamos circular, que lo que hace es que la extracción de los recursos sea mínima y que lo que haga era producir utilizando los materiales que ya están en el sistema. Un esquema aguanta cualquier cosa y no es tan realmente así. Nunca en una economía circular no hay un aporte de materias primas. Siempre necesitamos aportar una parte de materias primas y siempre en el sistema habrá unos desechos de residuos. Para que la economía sea más circular, tenemos que hacer que la flecha de materias primas que entra en el sistema sea cada vez más estrecha y que los desechos sean cada vez más finos y menores. Eso es un cambio de una economía circular. Y hasta ahora que hemos aprendido la palabra de la R que R, reduce, recicla y recupera, pues resulta que el concepto de R que R está superado. Ahora hablamos de la regla de las 3R, la regla de las 4R, la regla de las 5, la de las 6, la de las 7, la de las 8, la de las 9, y si no lo han cambiado desde esta mañana, a lo mejor hay alguna más. Hablamos de repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, recuperar la energía y tal. Hay un programa muy bonito de educación ambiental que se lleva a cabo en la Junta de Andalucía, que se llama Recapacicla. El Recapacicla es renovar, recuperar, reciclar, reparar, reutilizar, reducir, rediseñar. Cuando uno va a reparar un aparato, un electrodoméstico, y te dicen eso de le sale más barato comprar uno nuevo. Es la negación de una de las R. En fin, entro en esta media hora final que nos toca de conferencia de hoy con una cuestión que va a ser difícil. Explicar a todos una idea que no es fácil. Mirad, utilizo una cita de Kofi Annan que dice que nuestro principal reto en este siglo es tomar una idea abstracta, que es la idea del desarrollo sostenible, y convertirla en una realidad para todos los pueblos del mundo. Si es un reto explicar a la gente qué es el desarrollo sostenible, y si a Kofi Annan, que es el secretario general de las Naciones Unidas, le parece que es un reto difícil, lo vamos a intentar hacer, y lo vamos a intentar hacer como maestros, y lo vamos a hacer de una manera didáctica. El desarrollo sostenible no es otra cosa que el encuentro entre los aspectos económicos, entre los aspectos sociales y entre los aspectos ambientales. Y yo lo voy a hacer con un dibujo de la teoría de los conjuntos, ¿no? El desarrollo sostenible es el espacio común que hay entre lo ambiental, lo social y lo económico. El espacio este que queda aquí en medio y que en la imagen se ha distorsionado,
es el desarrollo sostenible. Cuando hacemos que lo ambiental, lo social y lo económico converjan, hacemos cada vez mayor el espacio de lo sostenible. Cuando nos separamos, estamos cargándonos. ¿Por qué? Porque el espacio entre lo social y lo ambiental es el espacio de lo vivible. El espacio de lo ambiental y lo económico es lo viable y el espacio entre lo social y lo económico es el mundo de lo equitativo. Hay una definición que ha hecho Fortuna que dice que el desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente, nuestras necesidades, sin poner en riesgo el derecho que tienen las generaciones venideras a satisfacer sus propias necesidades. Fijaros qué definición. Nos están diciendo que no somos los dueños del planeta, que lo único que somos es meros inquilinos, que estamos obligados a devolver el planeta al menos igual que nos lo dejamos. Y no os pediré que hagáis una reflexión y me digáis quiénes pensáis que el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos está en mejores condiciones que el que recibimos, porque seguramente nos llevaríamos un desengaño. ¿De dónde vienen los objetivos de desarrollo sostenible? Pues lo hemos ido escuchando en varios momentos de la presentación de este primer día. Los objetivos de desarrollo sostenible vienen de los objetivos del milenio. Decía el director de la AECI que en el año 2000 se llevó a cabo una cumbre que se llamó la Cumbre del Milenio y en ella 189 países decidieron aprobar los llamados 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM. Se iniciaba un nuevo milenio y los líderes mundiales decidieron apostar. Creo que os sonará eso que se oía decir, de hoy es que hay que poner un 7% para el desarrollo, para la cooperación internacional, y nosotros nos pusimos las pilas y fuimos de los países que colaboramos y lo hicimos. Esos ODM son estos cubos que veis aquí, y esos 8 cubos tenían un problema y era que estaban pensados más bien en los países pobres, estaban pensados en erradicar la pobreza, en lograr una enseñanza universal, en promover la igualdad entre los géneros, en reducir la mortalidad infantil, en mejorar la salud de las madres, esas madres que morían en los partos, en combatir algunas enfermedades como el VIH, la malaria, otras enfermedades tropicales, en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y en fomentar una alianza para el desarrollo. Los ODMs tuvieron, en opinión de Ban Ki-moon, un gran éxito, porque fue por primera vez el acuerdo de los países y a pesar de que hubo gente que fue rácana con sus aportaciones, consiguieron reducir los problemas que había. Pero tenían una característica, tenían un enfoque estructural, estaban orientados para conseguir fondos para la cooperación internacional, pero eran muy vulnerables a la crisis económica mundial que estalla a partir de 2011, en el final de los 15 años, y además no controlaba los efectos del cambio climático. A pesar de todo ello, mirad, se consiguió que el número de personas que vivían en pobreza extrema se redujo a la mitad, que muchas más niñas asistieran a la escuela, que las mujeres empezaran a participar en gobiernos, ayuntamientos, corporaciones. Se redujo la tasa de mortalidad de los niños de 5 años de 90 a 43 por cada 1000. Sigue siendo tremendo. Se redujo en un 40 los contagios de SIDA. 2.100 millones de personas tuvieron un mejor acceso al agua y al saneamiento. La asistencia oficial aumentó en un 60% y la tasa de la mortalidad de las madres se redujo en un 45%. Es decir, tuvimos magníficos resultados. Los 8 objetivos aquí en una valoración completa se ve que tuvieron resultados positivos. Pero a pesar de todo, seguimos teniendo una desigualdad de género, existe abriendo una brecha entre las áreas rurales y urbanas, entre los hogares ricos y los hogares pobres, el cambio climático y la degradación siguen siendo problemas, como decía, que son la noticia de hoy día, las guerras siguen siendo una amenaza y millones de personas continúan viviendo en la pobreza y padeciendo hambre. A pesar de todo, ¿qué aprendimos? A consensuar una agenda. Yo cuando hablamos de los alumnos, de las agendas, a los alumnos siempre les digo lo mismo. ¿Tenéis una agenda? Sí, ¿qué apuntáis en las agendas? Pues los compromisos, qué día tengo el examen, qué es lo que tengo que traer para mañana, cuándo es el cumpleaños de mi madre, cuándo es el cumpleaños de mi padre, cuándo las tareas, los compromisos. Eso significa tener una agenda. No nos debería agobiar tener una agenda 2030. Esos son nuestros compromisos.
Lo que nos debía agobiar es no cumplir con esos compromisos que tenemos. Bueno, pues aprender a tener una agenda sirvió para que en el año 2015 193 países firmaran en Nueva York, en la sede de la Asamblea de las Naciones Unidas, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, con un objetivo. Ya no era no dejar atrás a los pobres, era no dejar a nadie atrás, porque pobreza tenemos en nuestro entorno y problemas energéticos tenemos en nuestro entorno y problemas de desigualdad y de género tenemos en nuestro entorno. La agenda del compromiso global se llama la Agenda 2030 y pretende transformar el mundo, pasando de un compromiso que es global a un compromiso o a una agenda que es regional. La agenda la integran los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales hemos ido apuntando y que yo quisiera ver si podemos seguirlos en este pequeño vídeo que voy a intentar reproducir. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Pues sí, parece bonito. Bueno, vamos a ir terminando la sesión. Deciros que en esta tabla que os hemos colocado aquí aparecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con su nombre, el número de metas para lograr el objetivo. Claro, el problema es si encargamos a la gente el que lleve a cabo acciones relacionadas con los 17 objetivos, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Para saber si lo estamos haciendo bien, lo que hizo la Organización de las Naciones Unidas fue fijar unas metas que se pudieran seguir. Y en torno a cada una de las metas, en torno a cada uno de los objetivos se fijaron un número de metas, que van entre 7 y 14 aproximadamente. En total, 169 metas para lograr los 17 objetivos. Veis que prácticamente salen a 10 metas por objetivo. Y para medir la consecución de esas metas tenemos unos indicadores, en total 244 indicadores, que sirven para que nosotros sepamos si en el colegio lo estamos haciendo bien, para que sepamos si nuestros ayuntamientos están haciéndolo bien y de hecho en cada uno de los objetivos, las ciudades importantes, las 100 ciudades mayores de nuestro país están siendo evaluadas en los indicadores y les dicen cuánto has conseguido en el objetivo 7, cuántos objetivos has logrado en el objetivo 14, cómo ha mejorado tu ciudad con respecto a estos objetivos. Deciros que lo que veíamos antes del encuentro entre lo económico, lo social y lo ambiental hace que haya 4 objetivos de desarrollo sostenible que son claramente ambientales, otros 4 que son claramente económicos y 9 o 8, si queréis considerar que la alianza que antes utilizaba el director de la Fundación Ciudadanía para decir es que lo que tenemos es que lograr acuerdos, pues es un poco transversal, ¿no? Yo no lo incluiría ahí, aunque la ONU sí que lo pone como un objetivo de tipo social. Y con los 17 objetivos logramos además algo importante, es lo que se llama la regla de las 5 P, es decir, 5 áreas de importancia crítica, porque los objetivos están basados en las P. ¿Y qué es basado en las P? Pues están basados en las personas, están basados en la prosperidad, están basados en la paz, están basados en el partenariado. Partenariado viene del partnership, que en inglés suena mucho mejor y que nosotros pues partenariado lo utilizamos menos. Quizás hablamos más de forjar alianzas, ¿no? Pero ya la A no tendría que ver con la P y los otros 5 objetivos tienen que ver con el planeta. Fijaros qué curiosa esta tabla. Mirad, los objetivos que están basados con las personas son estos 5 que veis aquí, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Sin embargo, relacionados con las personas, especialmente del tercer mundo, estaban los ODM 1, 2,
3, 4, 5 y 6. O sea, fijaros que los ODM estaban en realidad diseñados para las personas. Había un objetivo que era el Objetivo de Desarrollo del Milenio 7, que estaba basado en el planeta. Los otros son ODS. El ODM 8 estaba basado en la formación de alianzas. El 16 no era un objetivo que se hubiera planteado, era más bien conseguir recursos para el planeta, y en la prosperidad no había ningún ODM, porque no se hablaba nada más de países del primer mundo. Aquí en este ejemplo pues lo tenéis un poco más claro, ¿no? Los objetivos relacionados con las personas, los del milenio, y los ODS. Los relacionados con el planeta, los del milenio y los ODS. Los objetivos relacionados con la prosperidad solo son ODS, el relacionado con la paz solo es un ODS, y los que están relacionados con las alianzas o con las asociaciones hay un ODM y hay un ODS. Si estuvierais aquí en directo, os preguntaría qué veis en este dibujo. Y sé que todos estáis en este momento viendo pues unas montañas, veis árboles, y yo os diría que os fijéis un poco en la copa de los árboles, ¿no? Y os diría, por ejemplo, si miráis este árbol que marco con el puntero, ¿a qué os recuerda la copa del árbol? ¿A qué os recuerda? Estos 7 árboles, ¿a qué os recuerdan? Esto es Galicia, esto es Andalucía, esto es Extremadura, esto es Cataluña, esto es Levante. Cada una de las copas de los árboles son las copas de una comunidad autónoma, porque este cartel se llama el Bosque de las Autonomías. Y es muy curioso, porque en nuestro país el número 17, que es el número de los ODS, es un número mágico. Nosotros tenemos 17 comunidades autónomas. Nosotros tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es más, mirando un poco la red de centros de profesores y recursos, tenemos 17 más 1, ¿no? Por decir 17, y el de Mérida, que en este caso es el que está actuando como coordinador. Yo lo extrapolo también a la Universidad de Extremadura, y resulta que en la Universidad de Extremadura tenemos 17 centros universitarios en total, contando Mérida y Plasencia. Es curioso, ¿no? Yo decía, si cada uno de los centros, si cada una de las comunidades autónomas, si cada uno de los CPR nos centrásemos en uno de los objetivos, pondríamos a la disposición de toda la comunidad una cantidad de materiales increíbles para el uso de todos. En fin, yo creo que lo que estamos planteando es una visión diferente del mundo, una educación distinta. Nos deberíamos plantear la pregunta: ¿qué Extremadura queremos? Y lo peor, o lo mejor, como lo queráis considerar, la educación para el desarrollo sostenible no debería ser una opción que podemos tomar o no, debería ser una prioridad. Y si jugamos a entender la realidad, podemos preguntarnos muchas cosas, pero sobre todo nos deberíamos preguntar qué Extremadura y qué educación queremos para nosotros, para nuestros ciudadanos, para nuestros hijos y para nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿no? Y yo creo que compartiremos, que estaremos cerca de una educación que sea más cercana a la naturaleza, que sea más justa, más solidaria, más comprometida, más responsable, y que atienda a los nuevos problemas ambientales, que, como ya hemos visto, no son solo el cambio climático, la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono, ¿no? Hablamos de sobrepoblación, hablamos de pobreza, hablamos de injusticia, hablamos de género, de dominación, de deuda, de narcotráfico, de corrupción, de despoblamiento. Entre el año 2005 y el 2014 tuvo lugar el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y coincidió con un proceso en el que los países, especialmente los Estados Unidos, se enfadaron con la ONU por la admisión dentro de la Organización de las Naciones Unidas de 2 países que ellos habían vetado, ¿no? Y se paralizó bastante. En Extremadura celebramos en abril de 2014 unas jornadas para evaluar el decenio, y el resultado fue bastante deprimente. Igual que fue deprimente una cosa que pasó, y es que el periódico ABC se hizo eco de la jornada sobre el decenio que habíamos llevado a cabo en Extremadura, y la prensa regional de Extremadura ni siquiera le dedicó un párrafo. Fijaros qué curioso que el fracaso de lo que decíamos de la década pues se transmitió a lo mismo. Nosotros hemos llevado a cabo algunas acciones, voy a compartirlas como final de la presentación de hoy. Empezamos tarde,
porque hasta marzo de 2019 no empezamos a hablar de manera formal en jornadas y en actividades sobre los ODS. En Mérida, en esta ciudad en la que estamos, la primera charla que dimos sobre los objetivos del desarrollo sostenible lo hicimos el 24 de abril de 2019, hace 3 años, pero en mi opinión seguía siendo tarde. El 25 de septiembre pasó una cosa importante y es que celebramos por primera vez el Día Mundial de Acción. Sabéis que las Naciones Unidas en esa agenda, donde ¿cuál es el cumpleaños? Mi cumpleaños. Pues mi cumpleaños del planeta fue el día que se tomó este acuerdo y es el 25 de septiembre. Y lo tenemos que celebrar y lo hemos ido celebrando en diferentes puntos a pesar de la pandemia. Esta es la celebración en la Universidad de Extremadura de ese día, una celebración que acabó en la calle, acabó en la Plaza Mayor de Cáceres, con ese círculo gigante que construyeron los alumnos de Educación para el Desarrollo Sostenible y con ese dado que estaba en la parte de delante de nuestra sala. Ese día se celebró además un pleno en el ayuntamiento para hablar de esta celebración y fue noticia, ahora sí fue noticia en la prensa regional, incluso en la portada de los periódicos regionales apareció la noticia. Esa celebración se llevó a cabo, digo, tanto en la universidad como en la sociedad, que era lo que nosotros queríamos. En noviembre del año 2020 tuvimos una relación magnífica para hablar de ese problema que os decía antes de la educación informal, ¿no? De la de los periodistas, y dimos un curso de formación para los alumnos de comunicación, la facultad en la que están los estudios de periodismo en la Alcazaba de Badajoz. La Oficina de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha organizado en diferentes foros círculos de formación, talleres online, talleres didácticos. La pandemia, digo, que nos ha machacado mucho. Incluso hemos incluido dentro de la Noche de los Investigadores, que es una actividad querida por el público más joven, actividades relacionadas con los ODS. Y no fue fácil, porque muchos de los niños vienen buscando actividades que tienen que ver con la ciencia pura o, bueno, con los dinosaurios, una historia. Pero claro, los ODS es que para ellos muchos eran ¿o de qué? Y cuando eres ¿o de qué? No existes. Ese es el problema. Hemos hecho un máster de Economía Verde y Circular en colaboración con la Junta de Extremadura, que ha tenido 3 ediciones. El último año se suspendió por la pandemia y por la dificultad de llevarlo a cabo con el carácter práctico que tenía. Hemos llevado a cabo muchas funciones de cooperación, ¿no? El que hoy estuviera el director de la AESCI, pues no es baladí, es una muestra de un futuro que viene llevándose a cabo. Y la cátedra nuestra y la Fundación Ciudadanía, yo no sé si van de la mano o del abrazo, ¿no? Pero llevamos mucho tiempo llevando a cabo diálogos, colaborando en exposiciones y en materiales que forman parte de esos recursos de los que Janet os hablaba y que encontraréis en la web, ¿no? El martes de Carnaval celebramos unos diálogos en Zafra. El 13 de febrero tuvimos diálogos en Plasencia, en Aigal y el Arco de Granadilla en diciembre de 2018. No podía ponerlos todos, ha habido muchos foros de estos en los que se ha participado en el debate. He puesto el que quizás tiene más que ver con nosotros, ¿no? El objetivo 4, que fue motivo de discusión, de diálogo en Guadalupe, los carteles y exposiciones itinerantes que ha elaborado la Fundación Ciudadanía y que se pueden solicitar y que forman parte de esos materiales de apoyo para llevarlos a cabo. Una experiencia de la que nos sentimos muy orgullosos es la llevada a cabo en cooperación con la Consejería de Educación de Marruecos. El Gobierno de España tiene un buen número de institutos, 13 institutos y centros en Marruecos, y nos invitaron a participar en una formación para hablar de los ODS. Esto sí que es cooperación internacional y formación de alianza, pero sobre todo es hablar con gente que tiene otra realidad. Os decía antes, fijaros el tamaño de Marruecos y su influencia en el cambio climático. ¿Qué queréis que os cuente de la selección? ¿Pensáis que hay recogida selectiva de 5 contenedores distintos, de pilas, de no sé? Es una realidad diferente y trabajar con ellos pues fue muy importante. Llevamos a cabo un programa que se llamaba Los ODS van a la escuela. Formamos a casi 230 profesores de los españoles que están dando clase en Marruecos y a los profesores de Marruecos que dan clase en nuestro centro. Es más, algunos de los materiales que están publicados solamente en inglés, en español y en francés fueron traducidos por los profesores de árabe a la lengua árabe y, por tanto, para llegar a una comunidad que de otra manera no llegaba.
En Extremadura hemos llevado a cabo también son más bien cursos de iniciación, nada tan ambicioso como el curso que vosotros iniciáis hoy, ¿no? Son cursos de 10, 12 horas. Este es el que se llevó a cabo en Broza. Experiencia similar se llevó a cabo en el Colegio Fray Juan de Herrera, en la reserva de la Siberia, con actividades tanto en el centro como en la plaza. Ahí veis la plaza mayor, la plaza de Herrera del Duque. La Fundación ha llevado a cabo en los últimos meses acciones para intentar visualizar los objetivos de desarrollo sostenible en Almendralejo, en el IES Carolina Coronado, donde se celebró precisamente el Día Mundial de Acción. Ahí veis una representación nutrida de alumnos, de autoridades que montaron el círculo de los ODS, leyeron lo que significaban y lo que representan cada uno de los objetivos, y para dejar un resultado, pues en el suelo del instituto se pintó nuestro círculo de ODS. A partir de ahora ya nadie puede decir que no sabe qué son los ODS y que no sabe cuántos son. Además, los profesores de educación física se encargarán de que los hayan saltado a la pata coja y a la no pata coja, y los conocerán en el Instituto Sáenz de Buruaga. Joserra pues nos invitó, cómo no íbamos a estar en Mérida, y allí fuimos, y allí llevamos a cabo una acción con una participación extraordinaria de los responsables de la Fundación Ciudadanía, los responsables del Ayuntamiento de Mérida, los profesores de ese colegio que se implica, y que además está en una ciudad que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y ahí los veis haciendo una cosa que fue muy curiosa. Yo creo que hubo un atrevimiento que yo no me hubiera atrevido, pero confiando en Joserra lo llevamos a cabo. A mí no se me ocurrió nunca, y en mi facultad tenemos pistas deportivas, pintar los círculos, el círculo de los ODS en el centro de la pista de deporte. Y aquí, claro, un profesor de educación física dice, no, en el centro de la pista. Y en el centro de la pista de deporte pintamos esto. Claro, el centro es muy importante, porque ahí es donde se inicia el juego. Eso es lo que hacemos nosotros con los ODS, iniciar el juego. Y lo que pasa allí, pues es muy importante. Fijaros si es importante que en el centro de los campos de fútbol, ¿qué es lo que se ve? Hay una publicidad. Nosotros a esto no podemos llegar todavía, pero fijaros que sería importante que cuando se empezase un partido, en vez de la publicidad de Corona, que está muy bien y muy rica, por cierto, pudiéramos colocar nuestro círculo de los ODS, que tuviéramos una publicidad en los alrededores. Y eso es lo que hicimos en el Sáenz de Buruaga. Y ojalá que muchos de vosotros os atreváis a iniciar el juego de los ODS en la pista de vuestro centro. Ahí los tenéis, están acabando de dibujar las letras, que además esto ya se ve de otra manera. Esto es una construcción compartida, y cuando eso es algo que hemos hecho entre todos, pues se valora de una manera. El día 30 se celebró una jornada regional para el desarrollo sostenible en Valencia de Alcántara. Es también un paso más. Hemos pintado los ODS por muchos sitios. Los ODS son materiales reciclados, construidos a partir de antiguos palés, como veis. Aquí vamos haciéndolo, aquí estamos fabricando una pasta para tapar los agujeros, y una vez que están, los llevamos a los colegios para que los pinten. Hay institutos, el Castelar de Badajoz pintó en su pared el círculo de los ODS, y bueno, os cuento una anécdota, ¿vale? En uno de los ODS, aquí fijaros lo que ha pasado, y es que el 12 de vida submarina tiene un pez que está encima de las olas. Los niños, cuando dibujaron el círculo, no se habían fijado que el pez va por debajo de las olas. Y yo, cuando vi el dibujo, rápidamente llamé a la directora y le dije, oye, ¿os habéis dado cuenta que el pez está encima del agua? Y ella me dijo, pues no nos hemos dado cuenta. Pero al cabo de poco tiempo reflexionó, reaccionó y llamó, dijo, Chema, que sí, que está bien pintado, que es un salmón que está por encima del agua, ¿no? Yo creo que les ha servido. Hay muchos sitios en los que hemos llevado a cabo acciones. El Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, estuvimos en la Siberia. Tenemos materiales que vamos a compartir en las redes, que os pueden servir como materiales y recursos para jugar. Los profesores de educación física en eso lo podéis hacer mucho mejor, porque lo podéis hacer además en espacios abiertos. Deciros que en los sitios que tenemos, que son espacios UNESCO, estamos haciendo la propuesta de crear una red de escuelas asociadas, que es una red que no existe en Extremadura y que vamos a potenciar, que tiene mucho sentido en ciudades como Mérida, en ciudades como Cáceres, o en todas las comarcas del Tajo Internacional, de la Reserva de la Biosfera de la Siberia, de Monfragüe
o del Geoparque de Villuerca y Bores, que tiene que ver mucho con la creación de ecoauditorías, como los ecocentros, como las ecoescuelas, las escuelas sustentables. Es gana de ponerles un nombre. Son centros comprometidos con una agenda. Nuestra Consejería de Educación tiene algunos de estos materiales que están accesibles, que es para llevar a cabo las ecoauditorías, como el libro de ecoauditorías o el libro de ecocentros, que seguro que están en todas las bibliotecas y que pueden ser una manera de empezar. Tenemos cosas que ya las estamos haciendo bien, con nuestros alumnos trabajamos cómo reducir el consumo de agua, cómo reducir el consumo de energía, cómo disminuir la generación de residuos y facilitar la utilización o apostar por una movilidad que sea más sostenible. En fin, tenemos muchos retos. Las agendas educativas 2030 en los centros van a ser una práctica de ello. Intercambiar las prácticas es imprescindible. Yo os decía que sin duda mi charla va a ser la más aburrida de todo el ciclo, porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es eso, conocer prácticas de gente que nos va a decir no cómo lo tenemos que hacer, que es lo que he hecho yo hoy, no, es cómo lo estamos haciendo. Por eso digo que yo les estoy esperando, espero a partir del año que viene aprender mucho de ellos. Lo decía el director general, que la LOMLOE no pasa de puntillas por el tema de los ODS, habla de la sostenibilidad en el preámbulo y dice en el artículo 1 que la educación para la transición ecológica con criterios de justicia social y como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica. Plantea además que el sistema educativo no puede ser ajeno a los desafíos y el cambio climático y que los centros deben convertirse en lugares de custodia y cuidado de nuestro medio ambiente. La ley nos dice que tenemos que aprender a hacer agendas educativas 2030. No tiene sentido que el ayuntamiento tenga una agenda municipal 2030 y nosotros como si no pasáramos por aquí. También tendremos esa agenda y tendremos que verlo. Y lo mejor de todo, ya plantea que la futura formación docente, y esto hasta que no se implanten las futuras oposiciones de los que están preparando, hasta que no se incorporen los contenidos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con la ciudadanía y las agendas 2030, no serán una realidad real. Veremos a ver además cuando los libros de texto se convierten en una realidad. Termino ya con una frase del jefe Sittel que dice que todo lo que le ocurra a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra. Que los ODS podemos lograrlos. Y termino con esta imagen que me costó muchísimo conseguir, y es que el lobo jugase con las ovejas en vez de hacerse daño. A modo de conclusión, recordad que el futuro ya está aquí, que la Agenda 2030 y los objetivos no nos los podemos saltar a la torera y que todos tenemos un importante papel en la tarea. La última imagen tiene que ver con un lince y con un deseo. El deseo, evidentemente, es que tengáis unas Navidades muy felices y la reflexión tiene que ver en que yo nací en el año 1960 y cuando yo nací en Extremadura había lince. En algunas comarcas como la Sierra de Gata había bastantes linces. Cuando me fui haciendo mayor, los linces desaparecieron de Extremadura y se convirtieron en una especie extinguida. Hoy día, y gracias a un programa que se llama el Life Liber Lince, vuelve a haber lince y yo me siento más tranquilo como ciudadano de haber cumplido con uno de los objetivos de desarrollo sostenible y es dejar que mis hijos puedan disfrutar de la misma criatura que yo disfruté cuando era joven. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Bueno, pues nos vemos el próximo 11 de enero a esta misma hora, a las 5 de la tarde, para comenzar con la primera sesión dedicada al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. A partir de la sesión que viene, pues estaremos ya con los ponentes, que como han dicho bien mis compañeros, están realizando proyectos educativos innovadores en sus respectivos centros y nos van a contar cómo lo están haciendo, cómo están aplicando los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con su alumnado. Sin más despedirnos, darles las gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, animarlos a que aprendan junto a nosotros durante estas 17 sesiones que faltan. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te quería comentar una cosa. ¿Y el formulario?
¿Me escuchas? Yo sí te escucho, ¿me escuchas tú a mí? Formulario para indicar que hemos estado en la sección. En el día de hoy no vamos a pasar el formulario. Vale, gracias. Saludos, gracias.